Amigos, amigas, rockeros, rockeras y personas que siguen el programa porque les interesa conocer la historia del arte, donde está situado este tipo de programa dedicado al rock desde el año 1954. Bien, como ya saben, digamos que una amplia historia está reflejada en el libro 50 años en clave de sol, pero está reflejada sobre lo que yo he vivido, he montado, lo que yo he hecho y lo que he presenciado. Y luego aparte hay un anexo en el libro en el cual hay unos músicos que van, digamos, comentando lo que ellos han vivido, han practicado, han hecho, y hay algunos que ya pues no lo pueden contar porque han fallecido, ¿no?, en este momento, pero sí lo contaron en el libro, como fue el caso del señor Molano o el caso de Luis Villegas, ¿no?, que ya pues ya les he dicho, o el caso del señor Ramallo, que tampoco pues digamos que ya no pueden hablar, no pueden comunicarse, pero el sentimiento ha quedado grabado en el libro por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hoy voy a tocar el tema de Luis Felipe. Luis Felipe es un chico que conocí cuando yo entré a trabajar en Comusa, en Comercial Mundo Sociedad Anónima, en la calle Méndez Núñez, después de haber pasado por Electro Vilar y Grundy. Pues entré en una dinámica de trabajo que ni pensaba por un asomo que me fuera a dedicar a administración y dirección de empresa, ¿no?, y menos de muebles metálicos de oficina y muebles metálicos de cocina, ¿no?, estanterías metálicas también, ¿no? O sea, en eso nunca pensé, pero así fue, y ya les conté que digamos que mi primer trabajo fuera de lo que era la electricidad, la electrónica, que es lo mío, pues Juan Antonio Ramallo, que fue, digamos, el que lanzó a Fire Explosion, pues hicimos amistad, me metí a trabajar en la oficina y luego yo lo metí a trabajar en Comusa. Es decir, que nuestra amistad nace ahí y nace una hermandad tremenda, ¿no? Tremenda. Aunque él ya ha fallecido, sigue estando en mí, lo tengo reflejado por ahí, grabado, para todos los días verle y en mi interior saludarle, ¿no? Allá donde quiera que esté, pues si me escucha, lo agradecerá como yo le agradezco todo lo que hizo por mí. Bien, pues Luis Felipe lo conozco yo pues muy jovencito, trabajando en el estanco de la calle García Morato, ¿no? Pues ya digo que me dio la opción don Amaro Arbelo, que en paz descanse también y que murió con 104 años de edad. Me dio la dirección de Comusa porque él se iba a trabajar a feria. Entonces esta empresa era de don Bruno González de Chávez, pero el jefe, digamos, de la ESO era don Amaro Arbelo, y fue el que me metió allí a trabajar por su amistad, la amistad que tenía con mi padre, Agustín Dorta González. Y yo entré a trabajar allí, metí, como dije, a Juan Ramallo, y ahí se empieza a desarrollar todo el tema del rock desde el punto de vista de Fire Explosion, porque digamos que era lo que yo en ese momento me involucré con él en el aspecto de ayudarle, ¿no?, porque yo ya venía
de la época en que había colaborado con Los Misteriosos, ¿sí? Había colaborado con ellos en algunos aspectos, ¿no? Y simplemente era un espectador más. Sí, colaboraba con Los Misteriosos, pero era un espectador más de otros espectáculos que se montaban en aquella época. Casi todos partían de gente que estaba muy vinculada a Radio Juventud de Canarias, en la ciudad juvenil. Y de ahí pues empezaron a salir muchos personajes que empezaron a motivar con concursos y festivales y tal. Empezaron a motivar todo. Pues bueno, pues con Luis Felipe, pues yo iba al estanco a comprar material de oficina de Comusa. Y allí pues empezamos a hablar, a conocernos, y terminó en que Luis Felipe se hizo el dueño de aquel lugar. Pasado unos años, ¿no? Se hizo con la propiedad del estanco, y ahora cuando se jubiló, que se lo celebramos la jubilación, en la misma placita de entrada al estanco, a la farmacia, al edificio, parece un barco, ¿no? La popa de un barco, ¿no? Pues con él empezamos a charlar. Yo cuando edité el libro 50 años en clave de sol, él se puso allí a venderlo, vendió bastantes libros de 50 años en clave de sol. Bueno, yo creo que los vendió todos, ¿no? Pero en fin, empezamos a hablar y claro, con unos conocimientos él de grupos de rock, generalmente americanos o ingleses, tremendo, ¿no? Y luego, pues gracias a esa amistad, pues yo le dije, mira, me voy a dedicar al cine y a ti no te importaría, ya que tienes un salón detrás del estanco, ahí poder rodar cosas de secuencias de las películas que estoy haciendo, y que tú participes en las películas. Y él no se negó, me dijo que sí. Y allí con él pues rodé varias secuencias de películas, y además de eso, pues ya digo que él llevamos allí a Cito Morales como cantante para que participara en una de las películas, y él colaboró también en ese momento, la cuestión, ¿no?, de Cito Morales, colaboró también allí perfectamente, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y hace unos 3 o 4 días, 3 días, algo así, me lo encontré aquí en la puerta de casa, y siempre le manifiesto mi gran deseo de un día sentarme con él aquí y hablar de todo lo que él, digamos, está chupando día a día de rock. Porque él llega aquí o yo voy allí, y siempre el tema preferido es hablar de la música rock, que él tiene una discoteca muy amplia y escucha todos los discos, todos los días escucha una música rock diferente, ¿no? Y por eso pues conoce a la perfección todo lo que se mueve. Pero claro, como aquí el tema se basa en el rock canario, no, en el rock que se hace en Canarias, porque yo siempre, ya se dan cuenta, ¿no? Acabo de decir rock canario, que rock canario solamente hay una canción nada más, que es el Tajaraste de la Libertad. Rock existe todo, pero canario solamente uno, que es el que hizo Roberto Cabrera. Entonces, músicos que hagan rock en Canarias, sí, que hay toneladas, sí,
el último balance que yo leí ahí, que ya lo he comentado, fue que hay 146 grupos de heavy metal, ¿no?, en Canarias. 146 grupos. Y luego, si empezamos a contar los grupos que no hacen heavy metal, sino hacen otro tipo de música, pues imagínense ustedes la cantidad de grupos que hay. Y luego empieza a contar el número de salas y lo que apoya la televisión y la prensa y la radio a los grupos. Usted dice, hay una tonelada de cosas, pero luego lo otro es muy pequeño, tan pequeño que usted ni se entera. No, ni se entera. Pero sin embargo sí se entera de todo lo que se mueve foráneo. De eso se entera, pero fácilmente. Para eso están las emisoras de radio y televisión, nada más que fogueando el asunto. Y esta canción es extraordinaria, pero la canción que hace o Lolo, o Sito Morales, o Las Ratas, o Escorbuto Crónico, o el que sea, ¿no?, aquí en Tenerife, ¿no?, y en Las Palmas, pues otro tanto, ¿no? Entonces, ¿qué movida tiene eso a nivel nuestro, ¿no? Porque nosotros vivimos en Canarias, no vivimos en Extremadura, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Bilbao, ni en Galicia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué movimiento es el que se le da aquí al rock? Empieza usted a ver, ¿no?, hacer un relato. Y claro, yo se lo digo a Luis Felipe, y Luis Felipe, pues lo mismo que todo el resto de lo que les he leído hasta el momento, es coincidente. Aquí y en Las Palmas de Gran Canaria, igual, y en Lanzarote. ¿Sí? Es coincidente, coincidimos todos en que es un verdadero desastre la forma de actuar de la política y de los medios de comunicación con respecto a lo que es el arte del rock. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo que el rock no es canario. ¿Vale? Estamos totalmente de acuerdo. Ni el vals es canario, ni el folclore es canario. El folclore es traído de fuera y aquí incrustado. Y entonces todo lo que se incrusta se le pueden dar, pues, motivaciones. Y usted en las letras puede hacer una crítica positiva o una crítica negativa de las cosas que suceden. Pero la música, lo que es el contenido musical, no es nuestro. Es traído de fuera. Se trae de fuera y aquí se le pone la letra y se le hacen algunos giros dentro de la canción, pero vamos, no deja de ser rock de allá, no deja de ser vals de allá, pasodoble, tango, todo. Y en folclore, pues nada. Es como cuando digo el baile de las cintas del hierro, eso es castellano, ¿no? Es decir, que estamos en las mismas, ¿no? Es decir, somos una región que ha sido colonizada por los españoles y lógicamente, pues al colonizar los españoles, pues han traído toda la esencia de la península y nos las ha incrustado aquí. Y entonces usted, al vivir aquí, pues vive eso que ellos han traído. Y por mucho que usted quiera hacer una variante, no deja de ser importado. Es como, por ejemplo, cuando usted habla del carnaval, ¿el carnaval de dónde viene? De Brasil, ¿no? Y de muchos carnavales que se celebran en otros lugares, en Venecia, en la misma península. ¿Sí? Son cosas que se traen. Es como el caso de las murgas, ¿no?, en Cádiz, que allí se llaman chirigotas.
pero que no deja de ser una murga. Y aquí sí, pues se trata de poner un estilo, pero resulta que el estilo que se pone, ¿no?, es esencia de lo que fuera se hacía. Y aunque aquí ha pasado desde hace muchos años, no deja de ser que los que colonizaron aquí no lo trajeron. Trajeron todo. Claro. Trajeron todo, y al traerlo pues ya usted se va, digamos, acoplando a lo que hay, adaptando. Y hablando del tema de Luis Felipe, pues digamos que él, pues yo le pedí, cuando iba a sacar el libro 50 años en clave de sol, iba a sacarlo, le dije, mira, ¿por qué no escribes una sensación tuya en el libro? Y me dijo, bueno, está bien. Y me lo escribió. Y lo tengo aquí. Lo tengo aquí, y tengo también, como ya les dije, la lupa, ¿no?, para poder leer bien el asunto. Y creo que es el penúltimo escrito, porque el último creo que es de Juan Cruz, de Juanito, ¿no?, con una trayectoria tremenda, ¿no? Sí. Y entonces vamos al escrito que hizo Luis Felipe. Y dice, ¿qué tiempos aquellos? Así él lo titula, ¿no? Y dice, revolviendo entre los discos de vinilo que conservo como oro en paño, me he encontrado una foto mía que me ha llevado 30 años atrás. Un llamativo sombrero de paja de ala grande con franjas coloreadas. El ala amarilla, la base de la copa con una franja azul añil, y el rostro, y el resto de la copa color magenta. Melena larga casi hasta los hombros, unas gafas de sol con cristales grandes y ovalados, una chaqueta tipo americana de pana azul oscuro, debajo de la chaqueta un polo de pico a rayas anchas de colores vivos, roja, blanco y azul. Estoy en pleno monte rodeado de árboles con los brazos semi alzados, cogiendo una vara larga de brezo con la mano izquierda que apoya en el hombro, y con la derecha una rama más baja. Llevo una expresión en la cara que, sin pretenderlo, parece querer imitar a Mick Jagger o a Keith Richards. Con esta estampa me he visto en la foto de esta excursión de hace más de 3 décadas, o sea, 30 años, ¿no? Fue un día increíble del que podría escribir un libro de anécdotas. Sin embargo, no me voy a extender, salvo en contar que fuimos 3 coches casi llenos que casualmente formábamos con sus colores la bandera de Canarias. Uno amarillo, otro blanco y otro azul. Uno de ellos, además, llevaba en el parabrisas trasero una pegatina con esa bandera y las 7 estrellas verdes, cosa que en esa época era
una rareza, además de una valentía. Éramos un grupo de colegas del barrio a los que no nos hacían falta muchas excusas para irnos de marcha, y si había coche era obligado llevarnos unos cassettes grabados con Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Rollins, Who, Led Zeppelin, Cream, puntos suspensivos, y quede claro que había que oírlos en medio de una humareda exagerada y con todos los cristales del coche cerrados. No, el bobo íbamos a dejar que escapara el sajumerio. Se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende perfectamente lo que quiere decir. Bueno, dice, la música tenía tal poder de atracción para nosotros que no nos perdíamos ninguna película que viniera sobre festivales, Monterrey Pop y, como no, Woodstock, que fue un acontecimiento, y si venía un musical como Tommy o El Fantasma del Paraíso, ahí estábamos nosotros. Y luego estaban los festivales que se hacían aquí con gente de aquí, en donde había una efervescencia de grupos considerable. Eructo de Bisonte, Palmera, Grupo Salvaje, eran festivales que tenían un extraordinario espíritu innovador y creativo para esa época. Se exhibían cortos hechos para la ocasión en medio de las actuaciones. Se pintaban cuadros sobre el escenario. Mario el poeta dejaba ahí sus testimonios, mientras el rock sonaba a toda pastilla, etc. Yo tenía una especial predilección por Grupo Salvaje. Uno de sus componentes, Roberto Cabrera, formaría luego parte del excelente Gato Gótico, como principal instigador. Algunos de ellos eran buenos amigos, tenían una gran calidad, o algún pariente, sí, pero amistades aparte, hemos de reconocer que tenían una gran calidad. Free de Canary Island, mientras hablábamos como locos. Dice, su actuación en la Plaza de Toros y sobre todo su número tocando Free de Canary Island, que viene a ser el Tajaraste de la Libertad, el que digo yo que es el único tema rockero que se puede llamar rockero canario, ¿vale? Mientras hablábamos como locos. Es uno de los momentos más emocionales que he vivido en un festival. La verdad es que estábamos en plena juventud descubriendo el mundo a través de la música. Qué tiempos los de aquellos días. Luis Felipe, M.G. Sí. Ya digo que con Luis Felipe me he hermanado de tal forma tremendo, ¿no? Tenemos prácticamente el mismo sentimiento, ¿no? El sentimiento rockero, el sentimiento canario, amamos lo que hizo Grupo Salvaje,
A mí casi me cuesta un fregado publicar en el periódico La Tarde el Tajaraste de la Libertad, pero lo publiqué, lo publiqué. Así fue la cosa. Luego, claro, digamos que hay cosas que están en el escrito que realmente empiezan a vivir casi de los, no sé, pero mucho más allá después del Rock and Field 77, más adelante de 1977. Porque sigo diciendo y sigo afirmando de que a la gente aquí no se le instruye de tal manera de que todo lo que sucedió del 54 hasta el año 60, hasta la aparición de los Shadows, de los Beatles, y luego toda aquella revolución que hubo y tal, eso realmente muchas veces se ignora, ¿no? Y entonces usted se tiene que ir al libro de Jordi Sierra y Fabra para ver toda la movida que hubo a partir de ese momento, pero no del 54 al 60, sino del 60 en adelante. Y entonces ya todo el mundo empieza como a situarse en la época de los Shadows y de los Beatles, ¿no? A partir de ahí. Pero es que antes de los Shadows y los Beatles estuvieron prácticamente casi todos los cantantes y grupos de música negra, ¿no? De donde emana el rock, el blues, el soul, el jazz, el funky, todo eso, ¿no? Y muchas veces se obvia ese tema. Y como los medios de comunicación no influyen musicalmente en esa línea, pues lógicamente son canciones que, salvo para unos pocos, tienen una importancia vital, mientras que para otros, pues esa esencia vital no existe. Y luego hay algo que aquí, sí, normalmente aquí, salvo en la península que yo recuerde, las orquestas de verbena, ¿no?, que tocaban rock and roll y tocaban muchas canciones de la época, ¿no?, dentro de lo que era el tinglado de bailar la gente, ¿no? Existe una cosa que es, digamos que a mí es un tema que no me va en absoluto, lo respeto, ¿no?, pero que no me va en absoluto, porque creo que una cosa es dedicarte a la música para divertirte, como hago yo, pero así y todo yo compongo, ¿no?, mis propias canciones, la mayoría son mías, ¿no? Pero la gente está más habituada a que, bueno, pues sí, es que toca muy bien en lo de Creedence Clearwater Revival, es que hace un tema de Cream, hace un tema fabuloso de Deep Purple, sí, como Luis Felipe está hablando de Jimi Hendrix, de los Rolling Stones, sí, sí, todo eso está muy bien, pero se obvia muchas veces de que antes de que él pusiera aquí en el libro Eructo de Bisonte y Grupo Salvaje, anteriormente, y los de Gato Gótico, que es maravilloso lo que sucedió con Gato Gótico, ¿no? Yo, claro, tengo que situar anteriormente todo lo que funcionó a partir de 1955, ¿no? Claro, hay que empezar ahí. Esa es la base. La base. Pero ¿por qué nos tenemos que comer la base? Es lo que digo yo. No lo entiendo.
No entiendo por qué no se llega a un programa de televisión en Canarias y se empieza a hablar de lo que fue en Canarias a partir de 1955. Oiga, tiene que haber material. Se tiró a la basura el material. Tiene que haber material. Y en ese material hay productos que se hicieron en esa época. E incluso tiene que haber, digamos, un contenido en Madrid, que es donde está toda la filmación de todo lo que se ha hecho. Ahí tiene que estar, con numeración y saber dónde está cada caja, donde está metido el material. Claro. ¿Sí? Y entonces, pues, lógicamente, es decir, bueno, vamos a coger todo ese material y vamos a hacer un compacto y vamos a irlo ofreciendo. Pero claro, es que cuando usted ve el programa que hace Santiago Segura, empieza siempre con una música, ¿no?, antigua, pero no de ese tiempo. No de ese tiempo. Y claro, está muy bien. Yo no niego que esté muy bien que se hable de Karina, de Fórmula Quinta, de Nino Bravo, de Camilo VI, de Cecilia, de los Cires, de los Mustang, de los Salvajes. Sí, eso todo está muy bien. Se hable de Juan Pardo, de Junior, de... Sí, está fenomenal, de Tino Casal. Pero oiga, es que antes de eso hubieron otras cosas. Sí, sí, como Eddie el Filipino. Hay alguna grabación de ese tipo, de Eddie el Filipino. Grabaciones de los Pequeñiques al principio del principio en la península. Y luego tira para atrás y te encuentras los Yopis, los Estudiantes, Enrique Guzmán con los Tin Tops. ¿Sí? Y aquí en Tenerife, los Rocking Boys. Claro, los amigos del rock and roll y los Rocking Boys. Y después Salvajes, Atómicos, Megatones, Menires, los Cosmos, los Misteriosos, los Sombras. Y es que todo eso es como si no hubiera existido. Claro. Es que incluso, yo ya lo he dicho, parece mentira que los Sombras hayan participado en el Festival del Atlántico y no se encuentre la grabación. Yo es que, no sé, de ese Festival del Atlántico, ¿dónde está el material? ¿Dónde está el material? Claro, pues también tocó la Nican Randy y ya no era música rock, pero ¿dónde está el material de la Nican Randy? No sé. Eso no se conserva. Es que, por ejemplo, la bola de cristal donde salía Alaska, ¿no? Eso usted lo encuentra en Península, o sea, de cosas antiquísimas, ¿no? ¿Sí? Los primeros programas infantiles que se hicieron, no sé, a lo mejor incluso Escalanifi son los primeros grupos que salieron, cuando Valerio Lazarov inventó aquello del Zoom y empezó a hacer cosas y ganó un concurso en Monterrey, el Festival de Monterrey, ¿no? Todas esas cosas deben de estar. Pues lo mismo debería estar aquí, porque además era una televisión que no dependía de la península, era una televisión que se hacía aquí, y Jorge Perdomo era una persona que hacía con los grupos de aquí todo lo que llevaban a cabo. Y me quiere decir después en Las Palmas, programas que se hacían en la plazoleta Milton. ¿Dónde están esos programas? Y luego el programa donde yo participé, el Contactos, por ejemplo, con Luis Vecchio. Luis Vecchio aparece ahí, se le nombra. Es que no sé. Luis Vecchio, no sé. El grupo Unite, que hizo además
Los sabandeños hicieron con Miguel, ¿no? Hicieron la cantata Almense y Loco. Y en Las Palmas la hicieron en rock. Y hay 2 cintas. Eso lo están poniendo ahí, la cantata Almense y Loco. Han puesto al grupo Yunay ahí. Porque además ellos tocaron en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas. Eso está. Es que no sé realmente. Es que usted empieza a mirar y a mirar y a eso. Y luego pues claro, el amigo Carlos Alberto, que hizo el video show, que fue el segundo programa que se emitió a nivel nacional, con artistas de primera línea nacionales, dos grandes grupos de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, el grupo Cómic, con unos músicos tremendos, y el grupo Swing, que fue el grupo que rompió todos los récords de actuaciones y se gastó un dineral enorme en material. ¿Sí? Y estrenamos un equipo de iluminación que aquí en Canarias nunca se había hecho un festival en un escenario con un equipo de iluminación de ese calibre, ¿no? Es decir que no entiendo. Yo no entiendo. Es que eso no tiene reflejo. Es que cuando vino una chica aquí que querían hacer un programa para la televisión canaria y que empezaba con grupos, pero con grupos que, bueno, es que ¿quién quita el mérito a Moral Femenina? ¿Quién quita el mérito a grupos, no sé, que surgieron en un momento determinado y le dieron fuerza al rock? ¿Sí? Pero es que antes de ello, ¿qué grupos son los que le dieron todo el pase para que surgiera Moral Femenina y todos esos grupos? Pues tuvieron que haber, porque todo tiene una base. Es decir, usted quiere levantar un edificio y tiene que poner cimiento, pues si no el edificio no se mantiene. Entonces el cimiento del rock empezó con algo, ¿no? Para que empezara a crecer y subiera para llegar como un rascacielos allá arriba. Claro. Si no hay un creador de algo, ¿cómo puede existir lo siguiente? Eso es imposible. Eso es imposible. Siempre tiene que haber alguien que le surja una idea y cree, como yo ya dije, ¿no? Yo hice el Rock and Feel 77 para decir, bueno, el SOS no tuvo el resultado que apetecía en aquel momento. Hice el Rock and Feel 77 con música, cine y pintura. Y después, y lo intenté hacer con el Rezaré por ti, añadiéndole muchas más cosas. Pero es lo que siempre digo, ¿no? Y es que la gente se compromete a hacer cosas y luego al final resulta que una tiene lo que sé, el otro tiene no sé cuánto, el otro tiene que hacer tal cosa, el otro tiene... Entonces, pues claro, el mundo del arte, como no está bien pagado, pues lógicamente la gente lo que está buscando es cómo subsistir. Claro, eso es entendible. Por eso el avance es, digamos, cuando la gente, a lo mejor, pues sus apoyos pueden tener familiares, ¿no? O meterse en la aventura de salir de aquí e ir a pasar hambre fuera de aquí, no sé, eso no sé. Y se alimentan con un solo bocadillo, si es que tienen, pues un bocadillo y un café con leche, ¿no? Pero es que, realmente es que no sabes cómo salir adelante, no sabes, porque te metes en un mundo de aventuras, ¿no? Es un mundo de aventuras. Y por eso, pues, vuelvo a insistir, que los temas que, digamos, que conozco más de cerca son los de Jesús Beltrán, cuando Alain Milhaud le propuso que los Sombras fueran a trabajar con él, pero eran académicos, estudiantes, tal.
Y el que salió embalado fue Paco Urbano, que se después llevó a Agustín Carlos para allá. Y estuvieron en los Potos y triunfaron con el Mami Blue. Pero los Sombras no salieron de aquí. No salieron de aquí. Pues lo mismo pasó con Swing, lo mismo, igual. Salvo Javier Paradas, que era el único que podía, digamos, decir, sí, yo me voy. De resto los demás optaron. Y luego en Las Palmas, los grupos, digamos, que yo sepa, que han traspasado, digamos, lo que es Canarias y se han ido a la península, al no tener el padrino adecuado, pues, dígame usted, ¿qué grupo a nivel nacional de todo ese tiempo a usted le llega a los oídos, salvo Teddy Bautista y Los Canarios? Dígame usted qué grupo haya llegado a un nivel tan alto, con una venta de discos increíble. ¿Qué canciones? ¿Usted se sabe alguna canción de algún grupo? Las únicas que se conocen son las que hizo Eructo de Bisonte y Palmera. Son las que más se conocen, ¿sí? Son las que más se conocen. Y si usted tira así, verá que las que se conocen de Swing son La Radio Se Fundió y el Nada Más, porque son las que más se promocionaron. Pero, ¿y el resto? Yo una vez entré en internet y estaba el vídeo del Nada Más y había un señor que escribía por debajo, dice, pero vamos a ver si este grupo suena que no vea, y esta canción es genial, y yo no sabía ni que existía. ¿Cuánta gente me ha dicho lo mismo? ¿Cuánta gente me ha escrito lo mismo? Pero ¿por qué este grupo no ha sido número uno a nivel nacional? ¿Y cuántos grupos de Las Palmas de Gran Canaria es lo mismo? ¿Por qué no han sido número uno a nivel nacional? Pues no han sido número uno porque no les dan cancha, y luego pues también muchas veces porque tienes temas como le pasó a Euterpe, ¿no?, que va a la península y lleva unos temas sinfónicos que bueno, que llevan la etiqueta de sinfónico, pero yo es que en música calibrar lo que son temas, digamos, dentro de lo que es la onda moderna, ponerles un calificativo no sabe si es puro rock and roll, si es blues, si es soul, es que es un tema complicado, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando escucho a Paul McCartney, ¿no?, yo no sé realmente calificar la música que compone, porque tú dices, sí, es ritmo beat, bajo y batería, ritmo beat, pero te hace unos cambios, de repente va por un lado y cambia y hace un giro. Es como ir en un coche, ¿no?, en línea recta, y de repente ¡fua!, el coche se va por una curva, ¿sí? Por eso las canciones de Paul McCartney son rarísimas, de una calidad genial, pero rarísima, porque usted escucha el rock and roll seguido, como era el rock and roll de Elvis Presley, ¿no?, y entonces usted no ve ningún cambio, siempre está marcando, siempre está marcando, no hay curva, sino marcando. Incluso cuando canta canciones melódicas Elvis Presley mantiene, como Frank Sinatra mantiene. Paul McCartney no. Paul McCartney le hace unos giros, le hace totalmente unos giros en la música. Incluso John Lennon
Cuando toca Imagine, por ejemplo, Imagine All the People, se mantiene ahí. Y en las canciones, digamos, que eran de los Beatles, que eran composiciones de John Lennon, quizás, pues, hubieron algunas cosas en las que intervino Paul McCartney y le dijo, no, vamos a hacer este arreglo, o vamos a meter esto, y vamos a hablar con George Martin y hacemos esto, y este cambio, y esta cosa. Y por eso surgió, pues, por ejemplo, el Sargento Pepper, ¿no? O un disco tan impresionante como el Revolver, ¿no? Entonces, o sea, sí. Y luego tiene usted a los Rolling Stones, que es un grupo. En España salieron los Bravos, que era una especie de hacerle, como los brincos eran los Beatles, los Bravos eran los Rolling. Hacer una diferenciación. Pero claro, depende del tipo de música que a ti te atraiga. El tipo de música que a ti te atraiga. Y entonces, claro, hay una serie de arreglos musicales que hicieron los Beatles que la gente, incluso de hoy en día, ve esos cambios y no sabe cómo los hizo. No entiende cómo se hicieron esos cambios. Lo que es sencillo lo toca todo el mundo, pero los cambios son complicados. ¿Sí? Porque él le decía, Paul McCartney le decía a George Martin o le decía a cualquier músico, no. Y el músico le decía, pero es que esto está fuera de... No me importa, haga usted esto. Y entonces obligaba al músico a hacer algo que no estaba acostumbrado. Le cambiaba lo que es la idea original de la música, porque le daba un cambio al tema. Le daba un cambio y resulta que el cambio le daba y funcionaba. Sí, y funcionaba. Y para eso hay que tener pues un gusto fuera de tiesto, porque es decir, no sé, usted empieza a tocar do, fa, sol, ¿no? Pero si el tipo le dice, cuando usted está haciendo el do, fa, sol, le dice, métale ahora un re y ahora vaya usted un la bemol y luego usted, claro, te empieza a dar notas que realmente no están dentro de ese contexto, sino que él con la voz le hace un efecto a la canción que no va con la base, sino que la saca de la base y hace una cosa que realmente usted alucina, ¿no? Usted alucina. Y a mí, aquí, en Canarias, por eso yo siempre hablo de Joaquín Servando, ¿no? Joaquín Servando es un tío que ensaya todos los días. Todos los días en su casa está tocando. Y está sacando cosas. Y hace cosas. Y muchas veces hace cosas que a lo mejor, pues que le surge en ese momento la idea. Y ese es el valor que tiene este chico. El valor que tiene. ¿Sí? Y claro, si él está en un grupo, como cuando yo se lo decía a José Carlos, ¿no? Yo le decía, él llegaba y tocaba una cosa que no tenía nada que ver con el tema, sino que le salía a él y todos los demás se quedaban mirando hasta que él diera la nota de entrada. Pero claro, lo que él estaba haciendo era una virguería. Era una auténtica virguería. ¿Sí? Es como si se le hubiera ocurrido a José Carlos Rodríguez empezar a él solo con la batería haciendo taca taca turria pim pom pa y hace una cosa que no está dentro de la estructura de la canción original, claro, porque no tocan temas propios sino tocan temas conocidos, y hace una cosa totalmente distinta, y los demás, pues claro, pues eso es lo que yo le dije a José Carlos. Digo, mira,
es que Joaquín Servando es un individuo que toca las canciones como le surgen, la idea que le viene. Él siente la música y la expresa como quiere. Claro. Y ese es el valor de Joaquín Servando, ¿no? Y como Joaquín Servando, pues habrán en el mundo mucha gente con el mismo calibre, ¿no? Y que hay que valorarlos, ¿no? Pero en fin, dentro del rock que se hace en Canarias, pues ya lo vengo diciendo. Últimamente, pues lo que usted está escuchando, pues son un tipo de música totalmente diferente a la que con la que nosotros crecimos a partir de 1954 en adelante, la que sacaron los Shadows, la que sacaron los Beatles, después la que montaron Pink Floyd, los Who, empezaron a hacer un tipo de música diferente, más cañero, más hard rock, más heavy metal, y ahora es como un recitado, ¿no? Sí, después que salió el rap y todo esto, una cuestión recitada y generalmente con letras que van en contra de lo establecido, ¿no? Van en contra de lo establecido porque la gente ya está pensando, ¿no?, de una forma diferente y que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero claro, como es un enfrentamiento entre el político que quiere que las cosas se hagan como quieren los políticos que se hagan, y hay una gente que quiere que se hagan de otra manera, entonces ahí está el debate y la discusión. Pero bien, el tema, como yo les vengo diciendo, ya solamente me queda el de Juan Cruz aquí en 50 años en clave de sol, para terminar con el tema este y empezar yo y darles las indicaciones de todo lo que funcionó a partir de Lucía Luisa Ramos Vaquero. A partir de ahí empezaré a darle los detalles de ese tema, porque además debo continuar con la labor del rock metido dentro de mis películas, del cine. Sí, el rock en cine, porque el rock nunca ha dejado de estar en mí, tanto cuando estaba metido de lleno en el rock, cuando estaba metido de lleno en Fresinatan Tour y cuando estoy metido de lleno en el cine. Siempre el rock está ahí y mi idea y todo mi sentimiento está ahí. Y luego les anticipo, como ya les dije ayer, que tengo un proyecto. No lo voy a decir, sino que lo voy a mostrar. Cuando esté hecho, lo voy a mostrar en este mismo programa. Será de una manera diferente, porque lógicamente será un programa netamente diferente. No les voy a decir cómo, pero es diferente. Pero entra dentro del rock que se hace en Canarias. Y no es que sea mi vida en el rock de hace años, desde el 54, sino es lo que yo siento en este momento, recordando todo ese viejo tiempo. Vale, pues hasta mañana.